La historia comienza en un edificio abandonado, donde una persona menciona cuánto tiempo pasó en cada grado escolar, para finalizar diciendo, 25 años desde que nací, y el tiempo que me queda son solo 2 años. Este es Toru Hitogata. Se encuentra en una habitación llena de brazos de muñecas, y tiene en su hombro un muñeco parecido a él. Se presenta ante una muñeca de nombre Jenny, y le dice, hagamos un trato, antes de morir tengo algo que hacer. Cambiamos de escena y nos vamos al futuro, donde en una gran casa vemos a Toru caminando, y entonces alguien de nombre Hayashi le llama. Toru contesta y vemos a otra persona en la casa que lo busca mientras grita maestro. Pero Toru sigue en el teléfono, y cuando intenta decir que está ocupado para terminar la llamada, se le informa que consiguió el permiso que estaba esperando. La niña a la que vimos antes intenta hablar con Toru, pero este le indica que guarde silencio mientras agradece a Hayashi, el cual le pregunta cómo ha estado, a lo que se responde que está genial. Incluso tuvo buenos resultados en los estudios médicos que se hizo, y mientras sigue hablando piensa, en mi cumpleaños número 27 voy a morir, para luego decir en voz alta, aparentemente ese es mi destino. Entonces la niña le muestra a Toru un letrero que dice, hora de comer. Toru empieza a caminar a la mesa y se prepara para terminar la llamada, pero Hayashi le pide que espere, le quiere preguntar algo, porque pidió permiso para entrar a un bosque conocido por ser un lugar donde la gente se suicida. Toru sigue caminando y responde que quiere llegar al centro del bosque. Ahí se encuentra una mansión, y él quiere conocer a la muñeca que se encuentra en ella, la muñeca Jinkan. Hayashi responde que se lo imaginaba. Después de todo, Toru colecciona muñecas malditas, y termina diciéndole que no se meta en esas cosas, pero Toru cuelga de golpe y lo vemos en la mesa, rodeado de muñecas de todo tipo y tamaños. Algunas incluso lo acompañan en la mesa, pero no solo eso. Mientras Toru da las gracias por la comida, las muñecas que lo acompañan se mueven, y Toru piensa que con todo el tema de las muñecas, está en una situación complicada, pero tener solo 2 años más de vida es peor. Pero no solo es el tiempo que le queda, la muerte en general le parece algo irracional, así que no hay forma de que él pierda ante ella sin resistirse, y termina diciendo que completará el muñeco que tiene en su hombro antes de morir. Y ahora nos vamos a un gran bosque, donde Toru caminaba, pero no estaba solo, lo acompaña la misma niña que estaba en su casa. Ambos llegaron a la mansión. La niña dice que ese lugar da mucho miedo y no quiere entrar, quiere regresar a casa. Toru le dice que se veía más animada en el camino y cuestiona por qué cambió de opinión. Y esta responde que ha pasado mucho tiempo desde que salió de casa, pero más importante, la presencia dentro de la mansión es como si fuera la muerte misma. No hay forma en que la haga entrar a esa mansión. Toru solo tuvo que caminar hacia adentro ya que la niña no lo soltaba, y una vez en la mansión, Toru se veía muy feliz de estar en este terrorífico lugar. Ni siquiera reaccionaba a los golpes de la niña, pero entonces dice, casi lo olvidaba, toma a esta pequeña contigo. Lo que entregó era una muñeca idéntica a la niña. Toru tenía otros muñecos idénticos a él en su mano. Estos son muñecos expiatorios. Cualquier maldición dirigida a una persona será redireccionada a los muñecos. La niña entonces se pregunta qué pasa con la muñeca luego de recibir la maldición, y Toru le dice que morirá. Esto entristece a la niña, le reclama a su maestro por hacer algo tan cruel y horrible. Toru responde que si quiere se la puede regresar, pero la niña responde que no lo hará. Toru luego pregunta a la niña si puede sentir alguna presencia, y esta responde que puede sentir muchas, y mientras caminaban, ven estantes con muñecas. La niña pregunta qué es esa muñeca Jinkan que está buscando, a lo que Toru responde, es el trabajo final del creador de muñecas, Shion Ishiguro. Se dice que sufrió de una gran fobia a la muerte mientras vivía, y se obsesionó creando muñecas malditas. Él era justo como yo, y quería preservar su alma, y la muñeca Jinkan seguramente tiene su alma en ella. Es lo más cercano a lo que yo quiero crear. La niña entonces dice que es muy peligroso, por algo el acceso a todo el bosque está prohibido. Pero Toru explica que el bosque está prohibido porque personas que entraban eran encontradas sin vida de manera misteriosa. Pero parece que toda la zona ya estaba maldita mucho antes de que la muñeca Jinkan fuera creada. Es una tierra de la cual nacen espíritus malignos, monstruos y otras cosas. Y termina diciendo que cree que es tonto culpar de todas las historias del bosque a Shion Ishiguro. Toru continúa hablando, dice que la muñeca Jinkan debería ser el material de referencia perfecto. Si la consigue, él puede hacer del muñeco que carga en su hombro algo capaz de albergar su alma. La niña entonces le pregunta si no era mejor vivir sus últimos 2 años de vida como una persona normal, revelando también que ella en realidad es una muñeca, por lo cual no comprende del todo las emociones humanas. Pero Toru, en lugar de contestar, llama a la muñeca Jenny, siendo ella la muñeca que vimos al inicio de la historia, pero entonces se detienen justo en la parte donde un pasillo se ve más dañado. Jenny menciona que solo falta hacer contacto, algo que le da mucho miedo. Toru la mira y dice,
Sobre tu pregunta, la respuesta es no. Más que los genes o mi nombre, quiero preservar todo mi ser, todo lo que soy y todo lo que fui. Me rehúso a dejar que la muerte me quite todo eso. Jenny queda cautivada por la respuesta de Toru, el cual agrega que regresarán vivos a casa, así que no se debe preocupar. Pero entonces la cara de Jenny cambia, y con dificultad le dice a Toru, tu muñeco expiatorio. Toru mira su mano, y las extremidades del muñeco estaban girando y retorciéndose. Por lo cual, Toru da la indicación de correr por donde vinieron, y las muñecas expiatorias de ambos se quedaron flotando un segundo, para luego ser atraídas al fondo del pasillo donde no se veía nada. Hasta que llegaron a la presencia de este ser, una muñeca muy grande con largo cabello, la cual no dejaba de dañar a las muñecas expiatorias. Pero Toru, a través de su muñeco, intentó comunicarse con este ser diciendo, mucho gusto, soy Toru Hitogata, un creador de muñecas, tú eres Shonichiguro, ¿verdad? Tengo algo que hablar contigo, pero en ese momento las muñecas fueron destruidas. Y lo que parecía ser la muñeca Jinkan empezó a caminar en dirección a Toru y Jenny, la cual no dejaba de gritar que iban a morir. Toru dice que tal vez estén en problemas, intentó comunicarse pero no lo consiguió. Agregó que esa muñeca era menos humana de lo que imaginó. No es precisamente su estilo, pero aún así es asombrosa, debe tenerla. Y vemos cómo sostiene unas agujas en su mano, las cuales se rodean de energía, pero de golpe, él y Jenny dejan de avanzar. Su camino está bloqueado por muchas muñecas, varias de ellas con cuchillos en sus manos. Toru les pregunta si también son las creaciones de Shonichiguro, aunque sean antigüedades. Objetos malditos son objetos malditos, servirán como material de gran calidad para crear muñecas malditas. Entonces se pone de espaldas con Jenny, la cual queda de frente a las muñecas. Toru le dice que pulverice, y así, cada muñeca que se acercaba era destruida por los golpes de Jenny. Mientras tanto, Toru tomaba fragmentos de las muñecas destruidas, y con las agujas que vimos antes, empezó a crear una muñeca maldita. Pero aunque se protegían mutuamente, entre ellos y desde la pared, empezó a salir la muñeca de la cual huían antes. Jenny no puede creer que pueda atravesar paredes. Toru esquiva la mano de la muñeca y aprovechando la situación, toma uno de sus cabellos, ligándolo a las agujas y usando el hilo para escribir en la muñeca que acababa de crear las palabras mano, cabeza, pierna, torso. Al finalizar dijo, vínculo maldito, muñeca maldita, y con unas tijeras especiales cortó el brazo de la muñeca que hizo, y al mismo tiempo se cortó el brazo de la muñeca que los atacaba. Toru explica que es parecido a las muñecas de paja, pero la rediseñó para tener un efecto instantáneo y con gran daño. Solo se puede usar en muñecas, pero su efecto es garantizado. Y seguro de sí mismo dice, Shonichiguro, tenemos que hablar. Pero el brazo que cortó lo tomó de la cabeza. Algunos hilos aún lo mantenían unido a la muñeca. Toru no comprende si de alguna manera curó su brazo o si su maldición había fallado. Le pide a Jenny más herramientas, pero estaba siendo ahorcada. La muñeca Jinkan se preparaba para lanzarlos por la ventana, pero Toru, en un movimiento desesperado, le clavó las tijeras a la muñeca maldita que creó. Con esto evitó que él y Jenny fueran lanzados con fuerza. La muñeca Jinkan había sido destruida, pero mientras caían, Toru pensaba, no servirá de nada, probablemente se regenerará inmediatamente. Necesito crear otra muñeca maldita, pero necesito más materiales. Espera, ¿por qué la muñeca maldita no funcionó para empezar? Estoy seguro que la configuré con el objetivo de dañar a Shonichiguro, pero una vez en el suelo, vemos a la muñeca Jinkan regenerándose poco a poco. Toru le pregunta a Jenny varias cosas. Si destruyó a las muñecas que los atacaron antes, si el número de presencias se ha mantenido desde que llegaron, y si hay muchas presencias dentro de la muñeca Jinkan. A todo esto Jenny respondió sí, pero Toru hace una última pregunta. ¿La muñeca Jinkan es Shonichiguro? Pero quien respondió no fue Jenny, sino la muñeca Jinkan diciendo no. Ambos solo miraban a la muñeca. Toru entonces piensa, al inicio, la muñeca Jinkan debió contener el alma de Shonichiguro, pero las maldiciones de las muertes en el bosque seguramente corrompieron a la muñeca. El corazón de Toru palpita cada vez más fuerte y rápido. Empezó a sentir un gran miedo en su cuerpo como nunca antes lo había sentido, pero aún así pensaba en cómo defenderse. Tenía que reidentificar el objetivo si quería dañarlo con la muñeca maldita. No está enfrentando algo con relación a un humano, es la muerte misma. No es algo que él pueda manejar, esa cosa es un gran enemigo, pero lo debe enfrentar. Y aunque Jenny cayera desmayada por el gran miedo que emanaba la muñeca Jinkan, Toru se puso de pie, revelando que tenía más muñecos expiatorios. 55 para ser exactos, y con la pura mirada, la muñeca Jinkan destruyó 4 de los muñecos. Toru mientras corría dijo, te daré mis 25 años, y entonces empezó a coser la cabeza del muñeco que él buscaba que contuviera su alma en el futuro. Pero mientras huía y cosía, sus muñecos expiatorios se reducían. Ahora solo quedaban 17. La muñeca Jinkan atacaba, pero Toru se las arreglaba para esquivar cada golpe.
Pero el tiempo avanza, y ahora solo quedaban 8 muñecos expiatorios. Mientras tanto, Jenny recuperaba la conciencia, y Toru decide ejecutar su plan. Lanzó 2 montones de muñecos expiatorios, 4 en cada movimiento, gastando así toda su protección, pero lo hizo para tomar un cabello de la muñeca Jinkan, pero esta procedía a lanzar un ataque que acabaría con Toru. Pero Jenny recibió el golpe de la maldición mientras al mismo tiempo dañaba los ojos del enemigo. Jenny fue lanzada por el ataque, no sin antes decirle a su maestro que necesitará que la repare de nuevo. Toru solo dice, claro que sí, mientras pensaba, antes me equivoqué de objetivo, pero no esta vez. He vinculado y maldecido al nido de almas dentro de la muñeca Jinkan. Ahora muere. Y cortando la cabeza del muñeco que un día albergaría su alma, también cortó la de la muñeca Jinkan, destruyéndola de una vez por todas. Cambiamos de escena y vemos que ya es de noche. Jenny, muy herida, dice, esto es lo peor. Si te ayudaba, arreglarías mi cuerpo. Ese fue el trato que hicimos, pero ahora estoy peor que la primera vez que nos vimos. Se pregunta por qué, y Toru solo dice que ella es una buena persona, al punto de ser herida para proteger a otros. Jenny le da la razón, y luego pregunta si al final encontró lo que buscaba. Pero Toru responde mientras sostenía la cabeza de la muñeca Jinkan, no. Sirve como material de referencia, pero en este estado es como un libro que ha sido dañado por el tiempo. Considerando que usé mis 25 años para esto, es algo decepcionante. Además, me pregunto si debería seguir con todo esto. Shion y Shiguro manteniéndose en este mundo era prácticamente imposible. Aparentemente la existencia de un individuo es algo que desaparece con facilidad, pero Jenny le dice, no vas a desaparecer mientras otras personas y yo te recordemos. Así que sigamos adelante. Además, aún te quedan 2 años. Toru sonríe y responde, tienes un punto, cuento contigo, Jenny. Y así termina esta gran historia. Dime, Oista, ¿qué te pareció este one shot? Al menos para mí, este final se presta para que la historia continúe. Sin duda sería una historia que leería con gusto. Y si también te gustó, recuerda suscribirte para no perderte más historias como esta. Yo soy Cicatal y sin nada más que agregar, me retiro. Nos vemos.